como está aquí mi pluma. Entonces pongo mis dedos de la mano derecha, ¿sí?, apuntando hacia la derecha. Pero tengo que poner la mano a modo de poder doblarla hacia B. Entonces la única forma es doblarla o extenderla así, ¿no? ¿Sí? Entonces bajo los dedos, ya van en dirección de B. Mi pulgar está señalando hacia la pantalla, que es donde estaba el otro alambre A, ¿sí? Entonces la fuerza va hacia A, hacia el alambre A. ¿Está claro? Ahora ustedes hagan lo mismo para el otro alambre. Empezamos en el alambre B. El alambre B va a producir líneas de campo, le cambio el color. Como la corriente va hacia arriba, pues las líneas de campo van a ser así, igual que la dibujé en A, van así dando vuelta hacia acá. ¿Sí? Pero tomen en cuenta que cuando pasan por aquí, pues aquí van a salir hacia arriba. ¿Estamos? Entonces una vuelta que llegue hasta el otro alambre, pues va a ir hacia arriba. ¿Sí? Entonces el campo magnético aquí va en esta dirección. Y este es el campo magnético de B. ¿Sí? El campo magnético de B. Entonces pongo campo magnético del alambre B. ¿Está claro? Va hacia arriba. ¿Sí? Y calculo el campo magnético debido a ese alambre. Entonces va a ser μ0 por la corriente del alambre, que es la corriente B, ¿verdad?, entre 2pi por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Pues la distancia que utilizo hasta donde estoy hablando que está ese campo, que es la distancia de separación entre los alambres, la D. Entonces, por D. ¿Sí? Porque quiero ver también el campo magnético del alambre B, pero en el punto ya donde está el alambre A, o sea, a la distancia D. ¿Está claro? Ahora, tengo que calcular la fuerza sobre el alambre A. ¿Sí? Obviamente sí, cierto, debida al alambre B. Y bueno, esta va a ser igual a la corriente propia de ese alambre, que es la corriente A, por la longitud del alambre, es la distancia que recorre las cargas, por así decirlo, por el campo magnético externo a esa corriente, que es el campo magnético del alambre B. Bueno, por el seno de 90, pues ya está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí voy a sustituir esta ecuación, porque es el campo magnético de B. Y voy a hacerlo empezando primero por estas variables de aquí. Entonces, primero es μ0. Pues la pongo. Ay, se me va mi escritura por allá, se me resbala el mouse aquí en el escritorio. Entonces, μ0 por la corriente B, o sea, estoy copiando solo el campo magnético de B. O sea, solo esta parte estoy poniendo ahorita. μ0 por la corriente I. Y la corriente I, pues intencionalmente la voy a poner aquí dejando un espacio.
pero está dentro de mi misma ecuación, dividido entre 2pi por d. Pi por d. ¿Está claro, jóvenes? Y me faltan sustituir los valores de la corriente de A y la longitud. Pues pongo aquí la corriente de A. Y la longitud L. Si se fijan, estas dos ecuaciones pues son idénticas. Lo cual quiere decir que las fuerzas la fuerza que siente un alambre es de la misma magnitud que la que siente el otro alambre. Y debidas a los campos magnéticos de ellas, ¿no? Analizando la dirección de la fuerza para el alambre A, pues la dirección del alambre A, la corriente en el alambre A va hacia la derecha. Ponen sus dedos de la mano derecha extendidos hacia la derecha, ¿va? Pero a manera de poder doblar los dedos en la dirección del campo magnético, o sea, hacia arriba. Y entonces la única manera de ponerlos es que la palma de la mano queda hacia arriba, ¿sí? Entonces el pulgar apunta hacia nosotros, hacia afuera de la pantalla, va hacia acá, hacia el que esté haciendo el ejercicio, ¿va? Entonces eso me indica que la fuerza sobre el alambre A va hacia B. ¿Sí? Entonces vean cómo esos dos alambres pues tienden a tener fuerzas de atracción. ¿Sí? Y ciertamente los alambres se curvan con esa fuerza de atracción. ¿Está claro? O sea, lo que estoy diciendo es, si tengo dos alambres paralelos y si en los dos va una corriente en la misma dirección, mi corriente I, los alambres como que se hacen así. ¿Sí? Tienden a unirse. Obviamente, pues mi dibujo está exagerado, ¿ah? No a esta escala, pero tienden a sentir esta atracción entre ellos. ¿Sí? Si ustedes hicieran el análisis con corrientes diferentes, o sea que un alambre lleve una corriente hacia un lado, digamos hacia arriba, y otro alambre lleve corriente hacia abajo, ¿qué creen que pasa? Si hacemos el análisis, por ejemplo aquí, si suponemos que la corriente va hacia abajo, pues la corriente sería en sentido hacia abajo. Todo lo demás pues sería como estaba porque no le cambié en sentido a esta, sino solo a esta. ¿Sí? Y B cruz B me indicaría hacia afuera. ¿Sí? ¿Está claro? Y como este tiene sentido contrario, pues su campo magnético en lugar de ser así, sería el contrario. Y la fuerza otra me indicaría también hacia afuera. Entonces, bueno, eso analícenlo por favor con calmita. Y verán que esos alambres tienden como que a separarse así. ¿Sí? ¿Está claro? Se tienden a separar. ¿Estamos? Entonces, dos alambres que llevan la misma corriente con la misma dirección tienden a pegarse, pueden juntarse a dos alambres con corriente diferente tienden a separarse. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, haciendo análisis de lo que dije, digan ustedes, de estos tres alambres,
¿cuál recibe una fuerza de magnitud mayor? Debido a los campos magnéticos de los demás alambres. ¿Está claro? Tenemos aquí 3 alambres. Los 3 alambres son paralelos. Y hagan de cuenta ustedes que van los 3 alambres horizontalmente de frente a la pantalla. Ustedes así, hasta para ejercicio, pueden extender sus dedos, sus brazos hacia la pantalla, ¿verdad? Se relajan, pero esa dirección es la dirección que tienen los alambres. Los alambres, es la posición de los alambres, pero son 3. Nosotros solo tenemos 2 brazos, ¿no? 3 brazos. Imagínense, alguien les apoya ahí haciendo el señalamiento del otro brazo, ya son los 3 en esa horizontales, ¿no? Todos hacia la pantalla. De esos alambres, 2 tienen corriente que viene hacia nosotros, el A y el B. ¿Recuerdan esta forma en que decíamos los, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue. El diagrama para poner un vector que viene de frente a nosotros lo hacíamos así, ¿no? Como un circulito y un puntito, como si viéramos la punta de una flecha viniendo hacia nosotros, ¿ah? Y para decir que va en sentido contrario, vemos la colita de la flecha, ¿sí? Entonces es la crucecita. ¿Está claro? Bueno, entonces ese punto y esa crucecita son mis vectores. Me dicen que el A y el B traen dirección, no, vectores, dirección de la corriente, perdón, dije vectores, no, la dirección de la corriente. A y B traen corriente hacia nosotros y C la lleva hacia la pantalla. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál de los 3 recibe una fuerza mayor? Anótenmelo en el chat, de ahí vamos a tomar también su asistencia, jóvenes. Profe, yo tengo una duda. Dime. En este caso de los alambres, cuando el campo magnético es igual, ¿se suma o solamente se tiene pues, o sea, que los alambres se unan? No. Lo que hace que los alambres se unan no es el campo magnético, es la fuerza que reciben ellos. ¿Sí me entiendes? Ah, ya, sí, cierto, tiene razón. El campo magnético sí se suma, son vectores. Entonces se usa el álgebra vectorial, suma o resta. ¿Está claro? Pero no Sí, profe. revuelvas fuerza con campo magnético. Sí, cierto, la fuerza se origina porque hay un campo magnético, pero no se puede sumar con el campo magnético. ¿Estamos? Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es, el alambre A produce un campo magnético, ¿no? Entonces en el alambre B hay un campo magnético debido a A. El alambre B también produce un campo magnético y en el alambre A va a haber un campo magnético debido a B. Y también en el alambre C o en el punto donde está el alambre C hay un campo magnético debido a B. También uno debido a A. Y así en A hay un campo magnético debido al alambre B y al alambre C. ¿Está claro? Entonces en los 3 va a haber 2 campos magnéticos porque hay 2 alambres al lado. Entonces, son vectores. De estos vectores, ¿cómo quedarían? ¿Sí? Se suman, se restan. Son vectores, ¿no? Álgebra vectorial. ¿Está claro? Y ya sabemos, ya sacaríamos el resultado. Quiero ver su chat. Aquí estamos, ya me contestaron. Ok, perfecto. Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a ver alambre A.
¿sí? El alambre A viene corriente hacia nosotros. ¿Estamos? Ya apagué mi cámara. Bueno, vamos a volver a poner a ver si... Oh, me falló. Entonces, en A, ¿verdad? Yo tengo un alambre que viene hacia mí. Ahí está mi pluma, la pongo apuntando hacia mí. Si yo la voy a agarrar con la mano derecha, pongo mi dedo pulgar en la dirección de la corriente y la abrazo así. ¿Sí? Mis dedos lo envuelven dando vuelta por arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces el campo magnético en A da vuelta así. Está claro, vuelta así. Entonces hay varios círculos, ¿no? Dependiendo de qué tan lejos esté. Entonces hay un círculo que llega hasta B y dando vuelta así, pues en B, vean cómo apunta, provocaría un vector de campo magnético hacia arriba. Entonces lo pinto aquí, hacia arriba. Y este es el campo magnético en el punto B, ¿verdad? Debido al alambre A. Siguiendo con A, hace círculos en esta dirección. Entonces los círculos pueden ser tan grandes que también pase un círculo por C, ¿verdad? Y van hacia arriba, ¿no? Entonces aquí también hay un campo magnético del alambre, o sea, debido al alambre A, pero ahora en el punto C. Y lo dibujo más corto. ¿Por qué más corto? ¿Alguien me puede decir? ¿Está claro, jóvenes? ¿Por qué más corto? Porque está más lejos. Hay menos influencia, ¿no? Menos, si ustedes estuvieran probando con un imán, entre más lejos se siente menos fuerza, lo que quiere decir que su campo magnético es más chico cuando están más lejos. Entonces aquí es más lejos, más chico el campo. Ahora vamos al alambre B. Alambre B. Voy a cambiar de color. El alambre B también tiene dirección hacia mí, ¿verdad? Entonces lo vuelvo a agarrar con la mano derecha, con el dedo pulgar hacia la dirección de la corriente y mis dedos envuelven al alambre en esta forma. ¿Sí? O sea, también en este sentido. ¿Está claro? Por lo tanto, círculos así, vean, cuando pasan por C, van hacia arriba. El círculo yendo en esta forma, cuando pasa por A, va hacia abajo. Como me dice que la corriente es igual y están a la misma distancia, por eso traté de dibujar lo largo del vector verde, igual que el vector que había yo pintado aquí. ¿Sí? Del mismo largo. ¿Está claro? Y entonces estos dos son iguales en tamaño. ¿Sí? Pero tienen dirección contraria. Lo voy a cambiar un poquito de lugar para que no se confunda con las letras que ya están ahí anotadas. Sí, lo voy a pasar de este lado. Este es el campo magnético en C debido a B. Y este es el campo magnético en A debido a B. Me falta el
campo magnético que produce el alambre C. ¿Sí? El alambre C va hacia la pantalla. Estamos, la punta de la pluma hacia la pantalla. ¿Sí? Y yo lo debo de agarrar con mi mano, pero con el pulgar en la dirección de la corriente, o sea, hacia la punta. Entonces, mi pulgar hacia allá envuelve así mis dedos. ¿Ya? Por arriba del alambre pasan hacia la derecha, digámoslo así. Van así. Ya se me cayó mi alambre. Bueno, así va. ¿Va? Al pensar en círculos más grandes, pues cuando pasan por B, va hacia arriba, ¿va? Y también así van, siempre van así. Y en A, pues también van hacia arriba. Y aquí dibujé de nuevo el que está en A más pequeño. ¿Por qué? Pues porque está más lejos de C, entonces es una influencia menor. Por lo tanto, el campo magnético en A debido a C es más pequeño, ¿sí?, que el campo magnético en B debido al mismo C. ¿Está claro? Es bien la respuesta, ¿eh? Estoy haciendo trampa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y me preguntan aquí sobre qué alambre actúa una fuerza de magnitud mayor. De magnitud mayor. Entonces, pues bueno, me voy a ver mi ecuación, ¿sí? Cuando calculo, ya tengo los campos magnéticos, así gráficamente, no tengo para calcularlos porque no tengo corrientes, pero, pero ahora para calcular la fuerza, pues recuerdo que era la fuerza magnética es igual a la corriente propia, ¿va?, por la longitud del alambre por el campo magnético. Bueno, por el coseno del ángulo, ¿no? O sea, estoy diciendo esta ecuación, esta de acá abajo, por el seno del ángulo, ¿sí? Ahí está. Por el seno del ángulo lo escribo. Me falta un clic. Entonces voy analizando esta vez este campo magnético, ¿eh?, para el alambre A. Veo en el alambre A, bueno, antes. Ya así general, porque como no les puse nombre. Bueno, más bien no tienen tamaño, nomás letras. Pues la corriente en los tres es la misma, ¿no? Entonces, por el lado de la corriente, pues los tres tienen la misma. La longitud igual tiene la misma. Aquí me lo dice, ¿ah? Entonces va a ser lo mismo en términos de corriente y longitud, va a ser lo mismo. El campo, pues ese sí va a variar. El ángulo por el seno para sacar el seno, pues es el mismo en las tres, ¿no? Son perpendiculares. De acuerdo a la dirección del alambre, recuerden que está horizontal. Los campos magnéticos me salieron o hacia arriba o hacia abajo. Y con la horizontal los dos tienen 90 grados, ¿no? Entonces el seno pues va a ser de 1, ¿verdad? Seno de 90, digo, va a ser 1. ¿Sí? Entonces solo va a variar con respecto al campo magnético. Y como es directamente proporcional, el que tenga mayor campo magnético va a tener mayor fuerza. Viendo los vectores, claramente ya con mis dibujitos veo que el B tiene dos vectores del mismo tamaño, o sea, grandes, de los largos, de campo magnético. De ahí resulta
que la fuerza magnética sobre el punto B es la mayor aquí, ¿verdad? Es la mayor. Bueno, es mayor que los otros dos. Luego, pues veo C, que los dos campos magnéticos van hacia arriba, ¿verdad? Los dos tienen la misma dirección, entonces también se suman, pero pues esta suma, al ser uno más pequeño que el del otro, del de B, pues ya no va a ser lo mismo ni mayor que B, sino va a ser menor, ¿verdad? Entonces esta fuerza en B es mayor que la fuerza en C. La fuerza magnética sobre B es mayor que la fuerza magnética sobre C. ¿Y por qué dejé a la al último? Porque pues ya aquí veía yo gráficamente mis dibujitos, que tiene una para abajo, otra para arriba. Si sumo las dos me va a dar una resultante hacia abajo, ¿verdad? Entonces va a tener un campo magnético pues de signo diferente. Pero bueno, aquí nos dicen sobre magnitud, la magnitud. Ah, bueno, entonces ya no hablo de signo, pero pues sí es más pequeño porque los dos se restan, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en cambio se suman, aquí se restan, por lo tanto el más pequeño va a ser la fuerza sobre el alambre A. ¿Está claro, jóvenes? Ahí estaban las respuestas, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, aquí analizamos prácticamente la ecuación solo para calcular la fuerza. ¿Sí? Aquí nos piden calcular el campo magnético en el punto P, o sea, solo la primera ecuación que usábamos. Pero bueno, antes de hablar de este ejercicio, vieron que me salté esto. No tengo la explicación aquí escrita de esto, la pueden ver en el libro. Yo solo lo puse para que lo platicáramos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tengo? Tengo dos rieles de material conductor, ¿sí? Y aquí ponemos un bloquecito que puede resbalar, puede moverse entre los dos rieles, ¿sí? Ese bloquecito tiene una parte que puede tener una pequeña laminita delgada conductora o, como aquí dice, es una parte donde hay un gas, ¿sí? Que conduce. ¿Está claro? Conductor. Y estos rieles los voy a conectar a una fuente de voltaje, una batería o algo, ¿no? Entonces, un riel lo conecto a un polo y el otro riel al otro polo. ¿Está claro? Y entonces, si los dos rieles están separados, pues no hay nada, no hay corriente, no pasa nada. Pero cuando ponemos este objeto que le dicen proyectil, o sea, va a ser el proyectil, ya está el nombre, ¿por qué? Va a ser el proyectil, ¿sí? Pues como tiene aquí una parte conductora, va a cerrar el circuito. Entonces va a establecer una corriente eléctrica aquí en este circuito, así. ¿Está claro? Y desde el punto, bueno, vamos a verlo desde arriba para analizarlo mejor, como si lo viéramos desde lo alto. Aquí está, ¿sí? Entonces, tengo un riel que lleva corriente hacia arriba, ¿sí? Si pongo mi dedo pulgar señalando hacia arriba y agarro ese riel con mi mano, abrazando mis dedos que abracen el riel, mi pulgar apunta hacia arriba, ¿está claro?
que es en la dirección de la corriente. Y mis dedos, como lo envuelven, sería la dirección del campo magnético. Entonces vemos que el campo magnético pues va en esta forma. Debajo del riel sale, pasa por arriba y aquí vuelve, entra así. ¿Está claro? Para el otro riel, al agarrarlo con el dedo pulgar en la dirección de la corriente, mi dedo pulgar queda hacia abajo, ¿sí? Agarro el riel y mis dedos se envuelven al riel en una forma así, ¿sí? Pasando por arriba del riel y luego por dentro entre los dos pasa hacia la pantalla, ¿no? O hacia abajo, ¿sí? Y luego debajo del riel pasan hacia la derecha para luego volver a subir, ¿no? Entonces circulan en esta dirección. Y vemos que la parte intermedia entre los dos rieles, los dos van hacia abajo. O sea que los vectores de campo magnético que se produzcan dentro van a ir hacia abajo. Aquí como está esta crucecita que sería la colita del vector, ¿verdad? Apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Ese vector pues obviamente también está aquí, donde está el conductor del proyectil, ¿sí? Entonces, y además aquí hay una corriente eléctrica y bueno, y está el campo magnético, el vector de campo magnético de las otras corrientes. Para él sería externo, ¿no? O sea, para ese conductor. Y como les dije que se cierra el circuito, pues aquí lleva corriente de izquierda a derecha, como está aquí dibujado, ¿verdad? De izquierda a derecha. Por lo tanto, si pongo mi mano señalando en la dirección de la corriente, ¿sí? Pero de forma que yo pueda doblar los dedos hacia el campo magnético que va pues hacia abajo o hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Mi pulgar me indicaría la fuerza, ¿sí? Entonces hay una fuerza magnética hacia arriba, ahí está pintada. Y esa fuerza haría que ese proyectil se empiece a mover hacia adelante, se acelere y salga disparado por aquí. Por eso se llama proyectil. Y bueno, es un lanzador de riel, ¿sí? Un cañón de riel a veces le llaman. ¿Está claro, jóvenes? En el libro están hasta las ecuaciones y un poquito más, pero vean que eso, así como yo lo platiqué, ahora solo falta ir poniendo las ecuaciones en cada parte que íbamos diciendo y ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Pueden ir viendo cuánta fuerza va a recibir ese proyectil. Obviamente para conocer su aceleración y cuándo va a salir disparado necesitamos saber la masa del proyectil, ¿verdad? Entonces, bueno, en esto que explicamos no dijimos cuánta masa tiene. En un ejercicio, pues debe de salir su masa también. ¿Está claro? Profe, Sí. un sistema así es el que se usa para las montañas rusas, ¿no? Montaña rusa, no. Este sistema yo lo que le sé a él es que provino de las... Ay, perdón, ya quité la presentación. Provino de las críticas sobre, por ejemplo, aquella película de la Guerra de las Galaxias, Ah, ya. cuando disparaban allá en el espacio. Decían, pues si en el espacio no hay oxígeno, no se puede, ¿no? Entonces inventaron esto, teóricamente. Después ya se hace, bueno, ya existía la teoría, ¿no? Pero pues de ahí provino el analizarlo mejor, ¿sí? Porque pues ahí no hay combustión, simplemente fuerza, campo magnético, electricidad, ¿no? Entonces,
puede funcionar en el espacio. ¿Está claro? Sí, es que recordaba haber escuchado que precisamente para no estar usando tanta gasolina en los motores, estaban empezando a implementar sistemas así para lanzar los carros de una montaña rusa. Ah, no, la verdad no desconozco eso, ¿no? Es un sistema un poquito, no similar, pero contrario a eso, se usa para frenar algunos trenes, estos trenes modernos, ¿no? Incluso el metro de la Ciudad de México tiene ese freno, el magnético también, ¿no? Entonces es algo similar, pero para frenarlo usan ahí, ¿sí? Aunque tiene otros detalles el freno, para usarlo como freno. No es precisamente este, ¿sí? Pero bueno, digamos que en cuestión electromagnética lo usan en freno, ¿sí? Si alguien ha estado en la Ciudad de México, pues a lo mejor hasta los ha visto ahí, los frenos, cómo se oye que se accionan y luego hay una presión de aire que abre para que ya se separen otra vez y todo, ¿no? Y se oye el ruido, ¿no? De pss, pss, ¿sí? Porque pues se activan y hay que volverlos a abrir y todo eso, ¿no? Entonces, tienen la parte magnética y también la parte de aire. Bueno, les había yo... Dejé de presentar, ¿verdad? Profe, ¿y ese gas conductor cuál puede ser? ¿Perdón? El gas conductor que mencionaba, ¿cómo cuál puede ser? Bueno, pues casi todos los gases conducen, por ejemplo, incluso el aire, ¿sí? Pero necesitan un potencial más alto. Tú has visto, por ejemplo, las lámparas de las calles, las lámparas de argón, las lámparas de mercurio mismo, son gases conductores. Bueno, mercurio no es un gas, podrías decirme a lo mejor, ¿verdad? Pero las lámparas de mercurio, se identifican, quizás ya no las vean, no sé si recuerden ustedes, hace años, quizás todavía existan por ahí algunas, a cierta hora del día se prenden las luces de las calles y como que veíamos que se prendía la lámpara, pero muy poco, muy bajo, no alumbraba. Y de repente, después de un cierto rato, pasaba como si fuera una explosión, pero bueno, no ruidosa, no explotaba, sino solo la luz. Salía más luz ya de repente. O sea, de repente iluminaba fuertemente. ¿Qué es lo que pasa? Estas lámparas tienen unas gotitas de mercurio en su interior y hay un filamento eléctrico como los focos incandescentes. Y ese filamento eléctrico calentaba ese bulbo donde estaban las gotitas de mercurio. Entonces la luz que primero veíamos que no se parecía iluminar era del filamento incandescente, pero estaba calentando el bulbo donde estaba el mercurio y empieza a calentarlo tanto hasta que lo vaporiza. Y cuando el mercurio es totalmente vapor, es cuando iluminaba bastante ese foco. ¿Sí? Se daba una iluminación mayor. ¿Está claro? Entonces, el mercurio como gas es usado para esto. ¿Sí? Ah, ok. Aparte de otros, ¿no? Los que has escuchado en las lámparas de argón, de xenón, de qué más dicen. Estas que usan para poner anuncios de colores o usaban antes, ¿no? Se usaban antes ¿qué? Neón. Ajá. ¿Sí? Bueno, vamos a este ejercicio. Este ejercicio es para usar la ecuación de μ0 y entre 2pi por la distancia. Y solo para encontrar el campo magnético de un alambre conductor. Entonces nos pregunta, tenemos aquí estos dos alambres. Uno lleva una corriente que señalamos como I1 y otro una corriente señalada con I2. Una corriente viene, digamos, saliendo de la página y otra va
hacia adentro de la página, direcciones opuestas, antiparalelas nos dicen, ¿va? ¿Sí? Y un punto P, aquí no hay alambre, solo que en este punto queremos saber el campo magnético que se produce ahí. El campo magnético en el punto P. ¿Está claro? Sabiendo que las corrientes son de 15 amperes y de 32 amperes. La distancia de separación entre los dos alambres es de 5.3 centímetros. Recordando mi ecuación de campo magnético, esta conlleva, o bueno, tiene μ0 por la corriente entre 2pi por la distancia de separación. Pero espérenme, la fórmula sí teníamos una D. En nuestro ejercicio la D está entre la separación entre los alambres. Pero nos están pidiendo el campo magnético en el punto P. Entonces la distancia que debemos de poner es esta R. Porque es para el campo magnético ahí. A la distancia R. ¿Están de acuerdo? Entonces mi distancia es la distancia entre el conductor, llamémosla así, y el punto P. ¿Sí? Que es la R. No es la D que está ahí entre dos alambres, no. Incluso creo que le llamábamos de otra forma, ¿verdad? A ver, voy a regresar. ¿Dónde estamos? Aquí. R. Le llamábamos una R mayúscula. Bueno, ahí está, coincide con la R. ¿Sí? Pero tampoco porque coincida con la R, que en mi dibujo también tengo una R, digan, bueno, es que así es, siempre es R. No, no lo vean así. Es la separación entre el alambre y el punto que queremos estudiar. ¿Sí? La distancia entre el alambre y el punto en que estamos analizando. ¿Está claro? Bueno, entonces es la distancia R. Ya sustituyendo, bueno, ¿qué puedo ver aquí? Esa distancia R no tengo el valor, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo sacar, jóvenes? No tengo el valor de esa distancia. ¿Qué hago? Copié mal el problema y no la puse. ¿Qué podemos ver? Esta figura es la que nos da el problema, esta. Esta pues ya la fuimos haciendo al resolver. Bueno, entonces nomás veamos el inciso A. Y vean aquí. ¿Qué significa eso? El ángulo. El ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? 90. 90. Ahí nos están especificando con este señalamiento que todos conocemos que es un ángulo recto, ¿no? ¿Sí? Si nomás nos pusieran dos líneas así, aunque parece que es 90 grados, pero en un dibujo y menos en un examen podemos decir parece que es 90. No, no, no. No puedo asegurarlo. Si no me dicen el valor, no lo sé. Pero este simbolito sí sabemos que me dice que es ángulo recto, ¿ah? Entonces sí es de 90 grados. ¿Está claro, jóvenes? Entonces me están dando ese dato, 90 grados, ¿verdad? Con esos 90 grados yo puedo trabajar con D para encontrar el valor de R, ¿sí? Dado que aquí pues serían 45 y 45, ¿no? Entonces ya haciendo esas aclaraciones, pues sustituyo mi fórmula que quedó aquí ya encima, debajo de las letras, pues es esta, ¿no? μ0i entre 2pi r, ya la R, ¿sí? El campo en 1, o el campo magnético debido a 1, a la corriente 1, y el campo magnético debido a la corriente 2.
en el punto P, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está la distancia R. Aunque desde el punto de vista de corriente 1, ese campo magnético que estoy calculando, ¿sí? Es igual en cualquier punto de un círculo que tenga radio R alrededor de la I. Estamos, todos estos puntos que forman el círculo de radio R tienen el mismo valor de campo magnético. ¿Está claro? Entonces, bueno, en el punto P, pues tiene ese valor. Ahora, el B2 es lo mismo para otro círculo, entonces en ese punto P actúan los dos, ¿sí? Sustituyéndolos el dato de R por D coseno de 45, si se fijan ustedes es la forma de evaluar el tamaño de R con D coseno de 45, pues ya solo me quedan las variables que aquí me dan, las corrientes eléctricas, ¿sí? Entonces, antes todavía de eso, vean, antes teniendo los campos los sumo, ¿verdad? Y me queda B1, bueno, lo sumo y el cuadrado, mu 0i entre 2pi d coseno de 45 al cuadrado, mu 0i entre 2pi d coseno de 45 al cuadrado, ¿sí? Mu 0 entre 2pi d coseno de 45 es un factor común y cuando elevo al cuadrado, cuando lo elevo al cuadrado y luego sumo en una raíz, eso lo puedo sacar de esta forma, quedándome dentro de la raíz solo i1 más i2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sustituyo estos valores, los valores que conozco, hago mi operación y obtengo que me da aproximadamente 190 militeslas. ¿Está claro? Y con ello ya obtengo el valor del campo magnético que está actuando ahí, del total. ¿Sí? Recordemos que mientras tengo un campo magnético debido a una corriente 2 que es de 32 amperes, es más grande, y un campo magnético de una corriente 1 más chico, ¿sí? La suma, pues esta es una suma vectorial, da así, hay un cierto ángulo, ¿sí? ¿Cómo calculo ese ángulo? Ese ángulo se calcula con los dos vectores, con los dos B1 y B2, ¿no? Uno se puede pensar que uno está en X y otro en Y, ¿no? Para sacar qué ángulo sería el ángulo de la resultante. Entonces se ponen así, ¿sí? Ustedes ya han hecho ese ejercicio muchas veces, no con ángulos de esto, de campos magnéticos, pero sí con fuerzas y otra cosa. Y pueden encontrar el ángulo. Y aquí haciéndolo me da 25 grados. ¿Sí? 25 grados que son con respecto a ellos dos, o sea, dentro de este triángulo rectángulo que está aquí, ¿verdad? Si lo tomo con respecto al eje X del dibujo, serían 45 grados más estos 25 para tener el ángulo desde el eje X hasta el vector de campo magnético total. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces sumo 25 más 45. Es que ellos ni siquiera quieren que yo les dé otro retén. El otro retén nuevo ahí lo tienen también, eso no lo dieron hasta que supieran el resultado. ¿Preguntas? Era un catálogo. No, profe, todo claro. Ok. No hicimos muchas definiciones de encontrar campos magnéticos de esto y del otro con la ley de Biot-Savart,
pero sí lo usamos, ¿ah? Por ejemplo, aquí tengo 2, el campo magnético de un alambre largo, utilizando la ley de Biot-Savart, que es esta, ¿sí? La primera ecuación que vimos, ¿no? Pues la aplicamos para un alambre largo, vemos cómo resolver, simplificar las ecuaciones, un poco de álgebra, resolver la integral y llegamos a esta ecuación, ¿verdad? Algo similar hicimos para un arco, ¿verdad? Simplificando la ecuación, viendo la mejor forma, resolviendo la integral, ¿sí? Y llegamos a otra ecuación. Pero esto se puede decir que el camino un poquito largo. Así como campo eléctrico había una forma fácil de usar, aquí también existe una ley, una fórmula que es una herramienta para resolver un poquito más fácil este tipo de ejercicios, ¿sí? Pero esta ley, como la ley de Gauss, se parece, vean, aquí está la fórmula, se parece a la ley de Gauss. Recuerden que en la ley de Gauss, recuerdo por ejemplo que empecé poniéndoles una papa, ¿recuerdan? Porque les dije una papa no es, ¿cómo se dice? No es simétrica, no es un dibujo bien hecho, bien geométricamente, una figura geométrica regular, ¿no? Entonces, pues una superficie gaussiana en forma de papa, pues no era factible de usarla, nos dificultaba mucho la solución. Para que no sea difícil la solución, teníamos que usar y usábamos superficies que tuvieran una geometría regular, ¿verdad? Entonces aquí igual, ley de Ampère, vamos a usar ya no superficie, sino espira nada más, o sea, solo una vuelta, ¿sí? Que se va a llamar mi espira amperiana. Y esta vuelta, esta espira debe de ser, o es más fácil, si es geométrica, una figura geométrica regular, ¿no? Si el problema no se puede encerrar, no se puede analizar con esa figura geométrica y se tiene que poner una figura diferente, más rara, y nos dificultan las integrales, pues lo mejor es no usar esta ley, sino cambiar a la inicial, lo que estábamos escribiendo con esto, ¿no? De esta forma, ¿sí? Entonces, esta ley de Ampère nos va a ayudar y nos va a ser de gran utilidad, pero cuando sea geométricamente simétrico, ¿sí? Entonces, vamos a utilizarla así, principalmente para unas simetrías bien. Y igual como hicimos, ¿no? Dividimos la espira mentalmente. Quizás no usamos la palabra mentalmente, ¿verdad? Pues dividíamos la espira o la superficie gaussiana en muchas y luego hacemos la integral. La integral es eso, es la suma de muchos diferenciales de S, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues ya todo eso, como ya sabemos hacer la integral, como que ni vemos que lo dividamos. Pero bueno, en algunos casos sí vamos a ver bien las divisiones. Entonces, mi integral la tengo que resolver y eso lo igualo a la constante μ0 por la corriente encerrada, ¿sí? Para poner la corriente encerrada, pues las cargas tenían carga positiva, carga negativa, ¿verdad? Pero la corriente, ¿cuál es positiva? ¿Cuál es negativa? Es que las corrientes son de cargas positivas. Bueno, pero aquí ya hablamos de corriente como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la positiva? Bueno, ¿cómo podemos definir esto? Pues vamos a hacer desde un principio que usemos una espira amperiana que gire en esta forma, o más bien, no es de que gira, sino que nosotros vamos a hacer el análisis, o sea, la integración en dirección contraria a las manecillas del reloj. Bueno, dirán ustedes, ¿por qué en esa dirección? Bueno, porque está ya aclarado
que, por ejemplo, con respecto al eje X, para medir ángulos positivos, se mide de X hacia ya, ¿sí? Hacia la izquierda, digamos así, en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Está claro? Entonces, usando esa misma forma, pues mi espira voy a usarla en esa dirección, o voy a suponer esa dirección, que es el sentido de integración. Y si coloco mi mano derecha, así como está este dibujo, con mis dedos extendidos en el sentido de integración, que es el que dijimos, mi dedo pulgar me indicará las corrientes que debo tomar como positivas. Las corrientes que vayan en dirección misma que mi dedo pulgar serán positivas, y las corrientes que vayan en dirección contraria van a ser, o las voy a tomar como negativas. ¿Sí? Pues sí, se ve fácil porque aquí está entrando, es negativa, saliendo está positiva. Pero bueno, tiene que ver un poco de cómo tomes la espira, cómo hagas el dibujo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, y haciendo esto, podemos ya dar bien las direcciones de las corrientes, positivo o negativo. ¿Estamos? Para esta figura que tenemos aquí a manera de ejercicio, si esta espira amperiana encierra estas dos corrientes, ¿sí? Mi integral de B, integral cerrada del campo magnético punto diferencial de S, pues me va a dar μ0, mi constante μ0 por la corriente encerrada. Y la corriente encerrada sería, de acuerdo a la regla de la mano derecha, I1 positiva menos I2, ¿sí? ¿Estamos? Y la corriente encerrada, este sería el valor. Por lo tanto, la integral completamente ya para no repetir, la integral es igual a μ0 por la corriente 1 menos la corriente 2. Aplicando esto para un alambre largo, y a lo mejor se acuerdan, pues la ecuación del alambre largo ya la teníamos, μ0i entre 2πr, ¿ya? Bueno, pero ¿cómo se obtiene? Con la ley de Ampère. Pues establecemos la ley de Ampère, que es B.ds igual a μ0 por la corriente encerrada. Entonces aquí arriba solo estoy resolviendo B, la integral, ¿ya? Entonces me quedaría B por coseno del ángulo por diferencial de S. El campo magnético, bueno, pues si hago una espira así circular, con centro, que en su centro esté el alambre, pues en todas las zonas a lo largo de la circunferencia de esa espira están a la misma distancia del centro, ¿verdad? O sea, es un círculo de radio R. Por lo tanto, el campo magnético ahí va a ser constante, ¿sí? Por eso lo puedo sacar de la integral. El coseno del ángulo, pues es coseno, todo ese coseno va a ser 1, puesto que los dos ángulos o los dos vectores están paralelos. Entonces me queda B por la integral de ds. Como es la integral de un círculo, ¿sí? Pues ya vimos la solución en casos anteriores y me queda 2πr. Ustedes quieren checarla, por favor. Bueno, más bien, por favor, chequenla. Vean cómo se sustituye. Recuerden que yo muchas veces les decía yo algo de la primaria, pi por diámetro, ¿va? Bueno, expresenlo con el radio. Será pi por radio por el diferencial de R, ¿verdad? Pi por R, diferencial de R. Y de ahí sale sustituir el diferencial de S y sale este resultado. ¿Sí? Tomando los dos resultados, B de la integral y μ0i
de, bueno, no está claro aquí, μ0, la constante, ¿verdad? Multiplicada por la corriente encerrada. La corriente encerrada es la corriente que va por todo, o sea, total del alambre, la corriente total del alambre, ¿verdad? Y entonces saco esto. Acomodo las variables de la ecuación y me queda esta solución, que es exactamente igual, ¿sí?, que la que teníamos antes. Bueno, y eso es lo que debe de pasar, ¿sí? No hay que sorprendernos que sea igual, porque debe de ser igual. Lo que debemos de tomar en cuenta es que con la ley de Ampere, pues es más fácil obtenerla. ¿Estamos? ¿Qué pasará dentro del alambre? Con lo que hemos hecho hasta anteriormente, hasta antes de esta clase, pues no nos preocupamos porque hubiese un campo magnético dentro del alambre. Pero sí puede existir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el alambre, a ver aquí, el alambre que tiene un cierto diámetro, en su interior va circulando la corriente, ¿verdad? Entonces hay líneas de corriente por aquí, vamos a suponer que va hacia arriba, hay más líneas de corriente y más líneas. ¿Sí? Y entonces, perdón, por ejemplo, las líneas, la corriente, las líneas centrales de corriente, pues ya producen un campo magnético aquí hacia los lados, o estas hacia el otro lado, las de los laterales por ejemplo, las de la izquierda hacia la derecha, las de la derecha hacia la izquierda. Y eso solo dije la de la derecha hacia la izquierda, pues porque solo estoy pensando en lo que pasa adentro. Porque obviamente también allá afuera, o sea, el de la izquierda también más hacia la izquierda produce. O sea, se siente la influencia de ese campo, más bien, ¿ya? Pero pues solo me interesa dentro del alambre. Entonces, por eso dije, el de la izquierda, la influencia hacia la derecha. El de la derecha, su influencia hacia la izquierda. Entonces hay influencia de esos dos. ¿Está claro? Tengo que borrar para que se vea bien. Perdón, me equivoqué ahí. ¿Dónde estábamos? Ya no veo dónde estoy. Entonces, hablando de ese campo magnético que las líneas más interiores podrían producir, las líneas de corriente, ¿sí?, pues hay un campo magnético dentro de un conductor, ¿verdad? Entonces vamos a calcular, vamos a buscar ese campo magnético poniendo una espira amperiana dentro del conductor. Vamos a usar un radio R. Ahora R es más pequeño que el radio del conductor, ¿sí?, para quedar dentro. Entonces hacemos nuestro análisis y recordemos nuestra ley de Ampere es B, la integral cerrada de B punto ds igual a μ0 por la corriente encerrada, ¿sí? Entonces la integral del lado izquierdo de esa ley de Ampere, pues la ponemos aquí. Lo escribo. ¿Dónde está mi mouse? Ya se perdí el mouse. Está. ¿Sí? Saco la B como constante fuera de la integral, dado que es una constante, y la integral de ds pues es 2πr, lo mismo de hace un rato, ¿ah? B 2πr. El lado derecho de la ecuación, μ0 por la corriente encerrada, pues ya no es solo tan simple, porque hay que ver cuál es la corriente encerrada, ¿sí? Si yo analizo, bueno, para ello, pues leo lo que me dice mi ejercicio. Me dicen que la corriente dentro de la espira es proporcional al área. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso?
que una pequeña área, ¿sí?, en proporción va a tener la misma corriente, en proporción, digamos, ¿verdad?, que otra área. O sea, la densidad de corriente es la misma en todo el sistema, ¿sí? Como lo puedo ver, densidad de corriente era corriente entre área, ¿verdad? Entonces la I encerrada que yo necesito, pues es solo pi, el área, pi por r al cuadrado, ¿ah? R minúscula. ¿Sí? ¿Por qué minúscula? Porque quiero la corriente encerrada dentro de la espira. Entonces solo hablo del área dentro de la espira. Entonces pi por r minúscula al cuadrado. Mientras que la corriente total ahí en ese conductor es I entre pi por R mayúscula. ¿Sí? Y esos dos factores o esos dos proporciones deben de ser iguales. Para que hablemos de qué es una densidad homogénea, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces lo que me falta encontrar es la corriente encerrada, que despejando de aquí, ya con esto, me queda de esta forma. De acuerdo a los dibujos de la espira amperiana, pusimos todo en este sentido, por lo tanto, la ecuación lo puedo disminuir, ¿verdad? Pude quitar aquí el coseno, ¿sí? Y puedo sustituir ahora este resultado de la integral con este resultado de μ0 por la I encerrada. μ0 por este valor. Sí, está μ0 por la I, pi por r cuadrada, entonces pi por r. Lo cual me lleva a reacomodar los valores, ¿ya? Y obtengo esta ecuación. Y esto es dentro del alambre conductor, ¿sí? Dentro del alambre conductor. ¿Alguna pregunta? Estaba viendo cuánto me falta. En la figura se tienen tres corrientes iguales, tres corrientes del mismo valor. Dos de estas corrientes se dirigen hacia arriba, una hacia abajo, ¿sí? Estos tres alambres los encerramos con la espira A, encierra los tres. Tomo también otra espira que encierra dos, la B, espira B, solo encierra dos. ¿Ah? La espira D también encierra dos. Y la espira C está solo encerrando a uno. Entonces aquí me piden en cuál de estos tengo una magnitud mayor de esta integral, b.ds. ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? ¿Tengo el campo magnético? No. Para establecer lo de las espiras y todo esto y resolver la integral, pues no tengo herramienta.
suficiente, ¿verdad? Está claro. Pero sí lo podría hacer dibujando con mucho cuidado mis espiras y voy haciendo mi análisis. Pero ahorita que estoy pensando en dibujar, se me acuerda que toda esa integral es igual a μ0 por la i que está encerrada. Bueno, entonces si veo esto, pues ya obtengo la solución a esto, ¿no? Entonces μ0 pues es constante. La i encerrada pues va a ser diferente en A que en B, que en C y que en D. ¿Está claro? Entonces puedo decir para la espira A, ¿sí? ¿Cuánto sale μ0 por la i encerrada? Claro que podríamos ver μ0 es constante, ¿no? Entonces la única variación va a ser la que tenga mayor corriente encerrada, ¿sí? Entonces ya teniendo eso, pues solo me enfoco a encontrar cuál de las espiras tiene mayor corriente encerrada. Uy. Entonces tengo que calcular solo la... Ay, Dios mío, bueno, la I encerrada de A. ¿Cuánto vale la I encerrada en A? Bueno, voy a escribir todo lo que veo. Tengo aquí una I hacia abajo. Y si tomo el sentido de las espiras en la dirección de las manecillas del reloj, como lo hemos hecho, ¿verdad? Las espiras en dirección a las manecillas del reloj, mi dedo pulgar apunta hacia arriba. Entonces las corrientes que van hacia arriba las voy a poner positivas y la que va hacia abajo negativa. Entonces, en orden de izquierda a derecha, pues en la espira A veo esta corriente que va hacia abajo, que ya dijimos que es negativa, es menos I. Luego aquí es más I. Y luego otro más I. Lo cual me da como resultado I. ¿Verdad? El inciso B. De izquierda a derecha encierra menos I. Más I. Y eso es igual a 0. ¿Verdad? Inciso C. Pues encierra menos I, ¿verdad? Inciso D. Más I y más I. Dos I. Entonces aquí claramente veo que la D tiene mayor corriente encerrada, por lo tanto va a tener la mayor magnitud B.ds. ¿Sí? Y como dice magnitud, pues no me fijo en el signo de la A y la C. Y la A y la C tienen también la misma magnitud de la integral B.ds. Y de último me queda la B. ¿Está claro, jóvenes?
Ok, sí quedó claro, profe, porque sí me había quedado, precisamente puse ahí en el chat que creía que al último iría C por negativo, pero sí es magnitud, entonces A y C es lo mismo. Sí, sí, tienes razón en lo que dices, pero la respuesta, como nos piden aquí la magnitud, pues ya, ¿sí? Ya. Vamos. Sí, Bueno, tenemos este ejercicio que sigue. La figura dice que hay una sección de un cilindro largo con radio interno 2 centímetros y radio externo 4 centímetros. Imagínense un cilindro así, largo, un cilindro largo. 2 centímetros de radio interno, 4 centímetros de radio externo. Bueno, es un tubo, estamos, largo, un tubo, que tenga 2 centímetros en el interior y 4 por el exterior. Y en este tubo es de material conductor. Y en ese material conductor hay una corriente eléctrica que va saliendo de la página de acuerdo a una figura, pues como esta, ¿no? La corriente eléctrica viene hacia nosotros. ¿Está claro? No faltó, no lo leí completo. Y esa corriente, ¿qué valor tiene? Pues no me dan exactamente el valor, pero me dicen que la corriente, en una sección vemos que hay una densidad de corriente de J igual a C por R al cuadrado, ¿sí? O sea, me dan una función en cómo está la densidad de corriente. La C es 3 por 10 a la 6 amperes sobre metro a la cuarta. R está en metros, dice. ¿Cuál es el campo magnético en un punto que está a 3 centímetros del eje central del cilindro? El radio interno del cilindro, recordemos que son 2 centímetros. Y me preguntan a 3 centímetros. Entonces, esta parte queda dentro de lo que es el cilindro, ¿sí? Dentro del material del propio cilindro. ¿Estamos? Entonces, fíjense, es como el ejercicio anterior, dentro del conductor, ¿sí? Quedaría así. Solo para seguir con lo que nosotros hemos establecido, vamos a analizar mi espira amperiana en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sigamos con nuestro mismo punto de referencia, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, si dice que la corriente viene saliendo de la página, pues cuando yo ponga mis dedos enrollando en la dirección de la espira amperiana, mi pulgar apunta hacia mí, entonces la corriente es positiva porque vean la misma dirección, ¿va? Entonces, nada más del análisis de los vectores, la I la vamos a poner positiva. ¿Está claro? Aquí pues va a decir por ahí que era negativa porque se estaba haciendo un análisis desde otro, digamos con una referencia al revés, ¿ah? Esta no es la ley de Gauss, ¿sí? Porque si nos vamos a la ley de Gauss sería ir hasta acá, en donde B.ds es igual a mu encerrada, B.ds pues es la integral que ya hicimos varias veces, ¿sí? Y me queda como B por 2pi r, ¿sí? B por 2pi r. Igual del otro lado a mu por I encerrada. Entonces hay que definir cuánto es la corriente encerrada. Y eso es lo que se está haciendo aquí. La corriente encerrada, recuerden ustedes que la densidad de corriente era igual a la corriente encerrada densidad corriente entre área, ¿no? Entonces, si aquí se quiere poner la corriente, pues ya es densidad por área, ¿sí? La densidad, ahí está, C por
R al cuadrado, el área es 2pi R diferencial de R. ¿Por qué no ponemos 2pi R al cuadrado? Porque todavía tenemos diferencial de A. Entonces 2pi R por el diferencial de R. ¿Sí? R diferencial de R, al sacarlo la integral, nos va a dar R al cubo desde A hasta R. Y aquí está ya el resultado. ¿Alguna pregunta? Vean, aquí dice que la I es negativa, pero eso era porque la referencia estaba diferente a como nosotros la estamos tomando, ¿no? ¿Estaba incorrecto? No, no estaba incorrecto, simplemente era su referencia. Yo la cambié para que vaya de acuerdo a lo que nosotros hemos dicho constantemente en esta clase, en sentido contrario a las manecillas de reloj. ¿Está claro? Entonces, solo se cambia la referencia. Entonces ya puedo sustituir μ0 por I encerrada. Ahí está. Recuerden que para nuestra referencia, pues estamos trabajando positivo. Es el valor que me dio la Y encerrada, lo multiplico por μ0 y ahora pues ya me queda así. Me falta sustituir los valores y realizar mi operación, lo cual me da este valor, 2 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Sí? Ese es el campo magnético que existiría en un punto a 3 centímetros dentro del eje central de ese cilindro. Está dentro del cilindro, ¿ah? Hemos calculado ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, pues esto nomás véanlo y léanlo en los libros. La clase siguiente empezamos con ello, ¿sí? Solenoide. El solenoide, Profesor, bueno, la clase siguiente sería el jueves, ¿no? el jueves, sí. Sí, porque el miércoles vamos a estar en laboratorio. El jueves a las 7. Bueno, un solenoide es agarrar al alambre y hacer esa figura. Dime. ¿Para el laboratorio hay que llevar algo o nomás la bata? Nomás su bata. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, nomás les quería aclarar. Esto es un solenoide. Es como hacer una figura así de alambre, como un resorte. Como es alambre conductor en este caso, pues no debe de estar unido, digamos, un alambre con otro, bueno, más bien un alambre con otro alambre sí está unido, pero un conductor, el conductor de aquí con el conductor de aquí no está unido. ¿Qué significa ese juego de palabras? Que tengo un alambre, pero el alambre quizá tenga todavía algo más a su alrededor, ¿verdad? Parte del alambre. En el caso de los conductores eléctricos es un cable que tiene plástico. No puede estar tan pegadito el cable, pero el plástico hace una separación. Entonces, entre los dos conductores ya no están unidos. El plástico los separa. ¿Sí me entienden? Porque si no hubiese ese plástico y este conductor se une a este, pues ya la corriente, en lugar de dar la vuelta así como va el alambre, pues brincaría de un alambre hacia otro, se iría por la superficie, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no se forma un solenoide. Simplemente pues, un conductor ahí medio, con una figura media extraña, ¿no? ¿Sí? La corriente se iría por la superficie. Entonces sí se necesita ese aislante. Siempre está ese aislante, ¿sí? En los embobinados de motores y esos que ustedes ven, que les ven el color de cobre, color rojizo, bueno, es que solo tiene el cobre y encima una pintura, ¿cómo se dice? Aislante. Sí, un barniz aislante. ¿Está claro? Bueno, pero este es un solenoide así, como un resorte. Claro, nunca vamos a hacer ejercicios aquí de estirarlo o encogerlo. No, 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 eso es en mecánica, ¿no? Entonces aquí vamos a analizarlo, el
como un conductor que lleva corriente y qué campo magnético produce. ¿Sí? También hay otro que se llama toroide, que es ese mismo resorte, así como si les dije, ¿no? Es como un resorte así largo, que lo hacen, no sé, 1 metro de largo, haciendo estas vueltas. ¿Sí? ¿Está claro? Y luego ya que tengan el metro de largo, o sea, ya está largo así de 1 metro, agarran y juntan estas puntas con esta. No eléctricamente, nada más así, mecánicamente juntan las puntas. Entonces forma como una dona. Obviamente los alambres con los que empezaron a hacer esto, pues las puntas se ven aquí, un alambre y otro alambre. ¿Sí? Pero ahora sí que los círculos así se van uniendo uno con otro. Así, con esta figura. ¿Estamos? Entonces lo que sigue es hablar del campo magnético que estos elementos producen y cómo es de que se utiliza. Bueno, nos vemos el jueves, jóvenes, el miércoles en laboratorio. El miércoles pues me conecto un rato aquí mismo si alguien quiere preguntar algo. Y el jueves vemos la clase. ¿Alguna pregunta? Ok, profesor, nada, es que yo le confirmaría en un rato lo de si puedo asistir al laboratorio o no. Ok, pero sí hay laboratorio, ya me confirmaron varios, entonces sí hay. ¿Vamos? Ok, Puedo profe. preguntar si lo Nos de vemos. Hasta luego, profesor, buen día. Hasta luego, buen día. Nomás quería preguntar si esta parte de ley de Ampere está en la presentación que ya nos había mandado o todavía no. No, todavía no. Hoy se las pongo, ¿sale? Profe. Ok. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Les puse unos ejercicios ya que vienen hacia este tema. No son de lo anterior, entonces ya son hacia esto. Bueno, nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos miércoles. Buen inicio de semana. Luego que estén bien, jóvenes.